En el nombre de Dios, hola. Sean una vez más bienvenidos a un nuevo curso de la Academia FatimaTV.es, en donde encontrarán saberes que iluminan el alma y enriquecen el conocimiento. Uno de nuestros principales objetivos es familiarizarnos con el último libro sagrado revelado por Dios Todopoderoso, con tal de poder conocer a profundidad el Sagrado Corán y seguir sus instrucciones con el objetivo de encontrar la felicidad en este mundo y en el más allá. Es por esta razón que en este curso deseamos habituarnos con uno de los capítulos del Corán puntualmente, y cuyo nombre es Sura al-Hujurat, o conocido en español como las habitaciones privadas, la cual es la sura o capítulo número 49 del Corán y tiene 18 versículos o aleyas. Este capítulo fue revelado al profeta Muhammad en Medina y en ella se han planteado cuestiones muy importantes relacionadas con el profeta y la sociedad islámica entre sí. Y dado que en ella se han planteado muchas cuestiones morales importantes, se la puede denominar como una sura de ética y modales. Los temas planteados en esta sura se pueden dividir en varias partes. La primera parte contiene los primeros versos de este capítulo que describen las maneras de cómo tratar con el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su bendita familia, y los principios que los musulmanes deben aplicar en su presencia. En la segunda parte se plantean importantes principios de la ética social, cuya práctica preserva el amor, la pureza, la intimidad, la seguridad y la unidad en la sociedad islámica. Y por el contrario, olvidarlos es motivo de desilusión, hipocresía, dispersión e inseguridad. En la tercera parte, se estipulan instrucciones que están relacionadas con cómo lidiar con las diferencias y conflictos que a veces suceden entre los musulmanes. En la cuarta parte, se habla sobre el estándar del valor humano a los ojos de Dios y la importancia de la piedad. La quinta parte enfatiza que la fe no está solo en el habla, sino que además de la creencia del corazón, sus efectos deben revelarse en las acciones humanas y en el esfuerzo supremo o yihad contra el ego. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yihad con el ego o yihad al-akbar es un término que se utiliza en la ética islámica derivado de las tradiciones religiosas, el cual significa un esfuerzo por refinar la moral y el ego o cualquier tipo de lucha y oposición a los reprochables deseos de la carne. En el Corán y los hadices o tradiciones islámicas se relaciona y enfatiza a la yihad con el ego y a la vez ésta se coloca en un nivel más alto que la yihad al-asgar o lucha menor, entendiendo que entonces esta lucha o esfuerzo tiene rangos y grados. Continuando con la lección, la sexta parte en esta sura se discute que el Islam y la fe son un gran regalo de Dios para los creyentes. En lugar de ser reacios a aceptarlo, debemos de estar extremadamente agradecidos por haber recibido este regalo. Y la séptima y última parte de esta sura habla sobre el conocimiento de Dios y su conocimiento de todos los secretos ocultos del universo y las acciones humanas. Leer el Corán y pensar en el significado de los versos guía a las personas hacia Dios, porque al pensar en las palabras de Dios, también se crea en el ser humano la base de actuar según los mandatos divinos que se mencionan en el Corán. De hecho, la lectura es la introducción a la acción. Ese tema es una de las razones por las que Dios ha garantizado muchas recompensas por leer el Corán. Pero más allá de esto, además de leer el Corán, muchas más recompensas son establecidas por leer cada sura e incluso suras particulares. En esta lección, antes de leer y adentrarnos en lo que la sura al-Hujurat contiene, contaré algunas narraciones sobre las recompensas divinas por leer este capítulo del Sagrado Corán. El profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él y su bendita familia, dijo: quien recite la sura al-Hujurat recibirá 10 recompensas iguales al número de los que obedecieron a Dios y los que le desobedecieron.
En otro hadith del Imam Sadek, la pasea con él, afirma que quien recita Sura al-Hujurat todas las noches o todos los días es uno de los peregrinos o visitantes de Muhammad, la paz de Dios sean con él y su familia. Ahora que ya conocemos los méritos por la lectura de este capítulo, vamos juntos a leer los primeros 2 versos de esta sura, los cuales explicaremos uno por uno con detalle. Así que quédate con nosotros hasta el final de la lección. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Creyentes, no os adelantéis a Dios y a su enviado, y temed a Dios. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Antes de explayarme en los detalles de estos versículos, quiero detallar algunos puntos de importancia. En la ciencia de la interpretación del Corán o Ilm al-Tafsir, se debe prestar atención a las razones de la revelación y estos son Sabab al-Nuzul o causa de la revelación y su plural Asbab al-Nuzul o Shan al-Nuzul. En los estudios coránicos esto significa el tiempo, el contexto, la causa y la situación en la que Dios ha revelado los versos y la causa de la revelación, lo cual tiene un papel importante en la interpretación del Corán. Entre las causas de las revelaciones mencionadas, o sea, estos 2 primeros versos, está que cuando el profeta partía hacia Khaybar, quiso instalar a alguien en su lugar en Medina, pero Omar sugirió a otra persona, por lo que el verso anterior fue revelado y ordenó no superar a Dios y al profeta. Algunos otros han dicho que estos versos se refieren a las acciones de algunos musulmanes, quienes realizaron determinados actos de adoración antes de su tiempo, por lo que esto fue revelado y se les prohibía, por lo tanto, hacer tales cosas. Como dijimos en esta sura, hay una serie de asuntos morales importantes, los cuales mencionamos 2 de estos mandamientos al inicio de la sura. El primero está relacionado con no adelantarse a Dios y a su enviado Muhammad, y segundo, no hacer ruido ni conmoción en la presencia del profeta. El significado de no adelantarse a Dios y a su enviado se relaciona con no superarlos en las obras y dejar de apresurarnos frente a las órdenes de Dios y el profeta, siendo entonces que los seguidores del profeta deben ser completamente obedientes al seguir sus órdenes, por lo que no deben tomar una decisión antes de la decisión del profeta. Por supuesto, esto no significa que si tienen una sugerencia o consejo, no se lo den al líder divino. Más bien significa dar un paso al frente y tomar una decisión antes de que sea aprobada por el profeta. Ni siquiera se debe de cuestionar y discutir los temas más de lo necesario. Se debe dejar que el líder plantee los temas a tiempo. Por supuesto, el profeta es un líder infalible que no descuida absolutamente nada. Además, si alguien le hace una pregunta, los demás no deben dar paso al frente y responder la pregunta apresuradamente. Y de hecho, todos esos significados están reunidos en el significado de estos versos. El tema de la administración y el mando nunca llegará a su fin sin observar la disciplina. Y si aquellos que están bajo la supervisión del gerente o líder quieren actuar arbitrariamente, el orden de las cosas será destruido, sin importar cuán digno y competente sea el líder y el comandante. Muchos fracasos a lo largo de la historia se han debido a ese motivo, y los musulmanes también lo han experimentado por la violación de las órdenes del profeta. Uno de esos eventos es la historia de la derrota de los musulmanes en la batalla de Uhud. El Sagrado Corán planteó ese tema extremadamente importante en las frases cortas de los versos anteriores, de una manera completa e interesante, diciendo: يا
Creyentes, no os adelantéis a Allah y a su enviado. Como dijimos, el alcance del significado presente en esta ley o versículo es tan grande que incluye cualquier avance, retraso, discurso y comportamiento arbitrario fuera de la orden del líder. Sin embargo, en la historia de la vida del profeta hay muchos casos en los que las personas se excedieron en su mandato o se quedaron atrás y desobedecieron su mandato de igual forma y fueron severamente reprendidos. Por lo que en esta lección mencionamos algunos de estos casos como tal. Uno de ellos es que cuando el profeta partió para la conquista de la Meca en el 8º año de la Égira, particularmente en el mes sagrado de Ramadán, había mucha gente con él, unos a caballo y otros a pie. Cuando el profeta llegó al lugar de Kara al-Ghamim, ordenó que trajeran un recipiente con agua y rompió su ayuno, seguido por un grupo de sus compañeros, quienes también rompieron el ayuno. Pero un grupo de musulmanes no siguieron al profeta Muhammad, negándose a romper el ayuno y permaneciendo en su ayuno. Fue así como el profeta los llamó desobedientes, es decir, una comunidad de pecadores. Situación que ha sido narrada por muchos historiadores y eruditos, incluso en el volumen 7 del libro Wasail al-Shia, página 125. Como saben, en el Islam y de acuerdo con la orden de Dios, uno no debe de ayunar mientras viaja. Por ahora no quiero adentrarme en el establecimiento de sus reglas, especialmente porque hay diferentes condiciones y situaciones para este dictamen. Se dice que el profeta pidió agua y rompió su ayuno, pero algunas personas dijeron, no romperemos nuestro ayuno, lo cual claramente significa que estaban actuando en contra de la orden del profeta. Si hacemos algo contrario a la orden del profeta, tal como desobedecer una orden directa de él por negligencia abierta, aunque recitemos en su lugar el Corán durante 1000 años, esta acción no tendrá recompensa alguna y se estará cometiendo un pecado. Otra historia es la de la violación de estar en el ejército de Osama, famosa en los días cercanos al martirio del profeta, cuando el mensajero de Dios, la paz sea con él y su familia, ordenó a los musulmanes que se prepararan para la guerra con los romanos bajo el mando de Osama bin Zaid y les dijo a los muhajirin y a los ansar, muévanse con ese ejército. El profeta sabía que algunos hipócritas no querían aceptar la sucesión de Amir al-Mu'minin, el imam Ali, la paz sea con él, la cual fue una orden divina y estaban esperando que el profeta muriese para apoderarse del califato musulmán con un golpe. Esta fue una de las razones por las que el profeta entonces ordenó a esas personas a salir de la ciudad y no estar en ella cuando el profeta fuese martirizado, con tal de que el imam Ali, alayhi salam, pusiera la situación en orden y los hipócritas no pudieran llevar a cabo sus malvados planes. Pero este grupo de hipócritas desobedeció la orden del profeta con el pretexto de no dejar solo al bendito enviado de Dios. Esto durante dichas condiciones especiales. Y por supuesto, el profeta maldijo a los violadores de su orden que no acompañaron al ejército de Osama. Otra historia es la de Qalam wa Duad, es decir, la pluma y el tintero, que aconteció durante los últimos días de la vida del amado profeta del Islam, la paz sean con él y su bendita familia, la cual también es famosa e inquietante. Y qué mejor es que nos refiramos a esa historia directamente desde las propias palabras registradas en el libro de tradiciones o hadices Sahih Muslim, que es uno de los libros más confiables de fuente sunita, que dice respecto que, cuando el martirio del profeta estaba cerca, un grupo que estaba en su casa, incluido Omar ibn Khattab, el profeta dijo, venid y traed un pedazo de papel, para que pueda escribir algo para vosotros, con lo cual nunca os desviéis después de eso. Omar dijo, la enfermedad ha vencido al profeta, y el profeta está delirando. El Corán está con vosotros, y este libro divino es suficiente para nosotros. En este momento, hubo una diferencia entre los presentes en la casa, por lo que algunos dijeron, traigan papel para que el profeta pueda escribir su carta, para que nunca se desvíen, mientras que otros repitieron las palabras de Omar.
Cuando aumentaron las discusiones y los desacuerdos, el profeta dijo: levantaos y alejaos de mí. Como mencioné, este hadiz lo pueden encontrar en este libro que compila hadices llamado Sahih Muslim, en el volumen 3, Libro de Testamentos, narración 22, página 1259. Cabe señalar que Bukhari, en su libro Sahih al-Bukhari, también ha traído este mismo hadiz con una breve diferencia en su libro, el cual puede encontrarse en el volumen 6, capítulo sobre la enfermedad y muerte del profeta, página 11. Este suceso es uno de los eventos más importantes en la historia del Islam, el cual necesita mucho análisis, y ahora no tenemos tiempo para describirlo. Pero, de todos modos, es uno de los casos más claros de la violación de la orden dada por el profeta, y por lo tanto, una evidente oposición al verso mencionado en esta lección que dice: creyentes, no os adelantéis a Allah y a su enviado. El tema importante aquí es que el observar esta instrucción divina e islámica requiere un espíritu de completa rendición y aceptación al y del liderazgo en todos los aspectos de la vida, así como una firme creencia en la preeminencia del líder. El segundo versículo o aleya a estudiar es el número 2 del capítulo de esta sura, el número 49, que tal como dijimos lleva el nombre de Al-Hujurat o las habitaciones privadas, el cual dice: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Creyentes, no elevéis vuestra voz por encima de la del profeta. No le habléis en voz alta como hacéis entre vosotros. Os expondrías a hacer vanas vuestras obras sin daros cuenta. Varias cosas se han hablado sobre el motivo de la revelación de ese segundo verso. Uno de ellos es que un grupo de la tribu Bani Tamim y sus nobles entraron en Medina, siendo que cuando ingresaron en la mezquita del profeta, levantaron la voz y gritaron desde atrás de las habitaciones que eran la residencia del profeta, diciendo: «¡Oh Muhammad, ven a nosotros!». Estos ruidos y expresiones descorteses molestaron al profeta, siendo que cuando el profeta salió dijeron: «Hemos venido a jactarnos ante ti. Permite que nuestro poeta y orador cuente los honores de la tribu Bani Tamim». A lo que el profeta entonces dio su permiso. Se cuenta que primero, el orador que venía con esta comitiva se puso de pie y dijo muchas cosas sobre las virtudes imaginarias de la tribu de los Bani Tamim. Por lo que el profeta le dijo a Thabit bin Qais: «Respóndeles». Seguido, este hombre, Thabit bin Qais, se puso de pie y pronunció un sermón elocuente en respuesta a ellos, de modo que hizo que su discurso fuera ineficaz, razón por la que el poeta se puso una vez más de pie y recitó poemas en alabanza a esta tribu. Seguido a esta demostración, un famoso poeta musulmán llamado Hisam bin Thabit dio una respuesta adecuada a ello. Fue ahí cuando uno de los nobles de esa tribu, llamado Aqra, dijo: «El orador de este hombre es más capaz que nuestro orador y su poeta es más digno que nuestro poeta. Y el tono de su voz también es superior al nuestro». En ese momento, el profeta ordenó ganar sus corazones, por lo que les dieron buenos regalos, acabando finalmente influenciados por todos estos eventos y aceptando la profecía de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. De igual manera, se ha mencionado otra razón para esta revelación, la cual está relacionado tanto con el primer verso como con los versos siguientes. Se cuenta que en el 9º año de la Égira, cuyo nombre era Am al-Ufud, o el año de las delegaciones, es decir,
el año en que varios grupos de tribus se acercaron al profeta para aceptar el Islam o para hacer un acuerdo o un pacto, los representantes de Bani Tamim fueron a presentarse donde el profeta, razón por la cual Abu Bakr le pidió o le sugirió al profeta que Qaqa, uno de los nobles de la tribu, se convirtiese en su emir. Y por su parte, Omar sugirió que otro personaje llamado Aqra bin Habs, otro miembro de esa tribu, fuese quien se convirtiera en emir o representante del profeta. Aquí, frente a esta situación, se dice que Abu Bakr le dijo a Omar: ¿querías estar en desacuerdo conmigo? A lo que Omar dijo: nunca tuve la intención de estar en desacuerdo. En ese momento, la conversación de ambos subió de tono y se elevó en presencia del profeta, y como resultado, se revelaron los versos anteriores, es decir, no superen al profeta en los asuntos y no hagan ruido cerca de la casa del profeta. Ahora explicaremos el significado del segundo verso. Vamos a la primera oración. Creyentes, no elevéis vuestra voz por encima de la del profeta. Su significado es que no se debe de alzar la voz más alto que la voz del profeta, lo cual es una especie de grosería en presencia del santo mensajero de Dios, quien sabemos es el mejor de la humanidad, tal como lo es una falta de respeto y una descortesía el alzar la voz en presencia de nuestros padres y maestros. Entonces, con mucha más razón, frente al profeta, siendo aún más importante el tratarle a él correctamente. Pero la frase, no le habléis en voz alta como hacéis entre vosotros, puede ser un énfasis en el mismo significado que la primera oración o una referencia a un tema nuevo, el cual es dejar de dirigirse al profeta con la frase «Oh Muhammad» y cambiarla por «Oh mensajero de Dios». Sin embargo, un grupo de comentaristas ha dicho lo siguiente sobre la diferencia entre estas dos oraciones. La primera oración se refiere al momento en el que las personas están hablando con el profeta, instante en el que no se debe de levantar la voz por encima de su voz. Y la segunda oración está relacionada a un tiempo en el que el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su bendita familia, que se encontraba en silencio y la gente solía hablar en su presencia, por lo que no debían alzar demasiado la voz en esta situación. Está claro que si una persona lleva a cabo cualquiera de estas acciones con la intención de insultar la alta posición de la profecía, haría que se convierta en un incrédulo. Y si por el contrario no se tenía intención de insultar, esto hacía que el profeta se incomodase de igual forma y le causase mortificación, y esto era un pecado. En el primer caso, la necesidad de erradicar tales acciones es clara, porque la incredulidad se convierte en la causa que lleva a que todas las buenas obras se arruinen, perdiendo su recompensa. Y en el segundo caso, existe esta ley divina de que la exterminación de la recompensa de algunas acciones sucede por la comisión de algunos pecados específicos. De la misma manera, es cierto que el efecto de algunos pecados será minado por aquellas buenas obras. Es decir, a como algunos pecados hacen que la recompensa de nuestras buenas acciones desaparezca y no se anoten en el libro de las obras, por otro lado, existen algunas buenas obras que hacen que los pecados no sean escritos. Acá hay un punto importante respecto al segundo verso. Se cuenta que un grupo de eruditos y comentaristas del Corán han dicho que estos versos, así como prohíben levantar la voz frente al profeta durante su vida, también incluyen el hacerlo después de su muerte, algo que podemos encontrar plasmado en el libro Usul al-Kafi, volumen 1, página 302. En apariencia, este decreto es específicamente durante la vida del profeta, porque dice: no hagáis que vuestra voz sea superior a la suya, siendo entonces evidente esa teoría de que debe ser mientras el profeta tuviese vida física y hablase. Pero si el significado fuese con base en la filosofía de la ley de la religión, que es clara en tales casos, el problema se generaliza, porque está claro que el objetivo aquí es observar la cortesía y el respeto hacia el profeta. Por lo que si levantar la voz junto a la tumba del profeta es una forma de insulto y falta de respeto, definitivamente no está permitido, a menos que fuera en forma del llamado a la oración
la recitación del Corán, un discurso y asuntos similares, lo cual en tales casos no está prohibido ni durante la vida del profeta, ni posterior a su muerte. En un hadiz evocado en la obra Usul al-Kafi del imam Bakr, la pasa con él, acerca del martirio del imam Hassan, la pasa con él, y el impedimento propiciado por Aisha de sepultarlo junto con el profeta, o sea, al lado de su tumba, así como de los bullicios que se levantaban, leemos. El imam al-Hussein, la paz sea con él, reflexionó sobre esto con el versículo que dice: creyentes, no elevéis vuestra voz por encima de la del profeta. Y citó esta frase del mensajero de Dios: lo que Allah ha prohibido a los creyentes mientras están vivos, también se lo ha prohibido mientras están muertos. Siendo este hadiz otra prueba de la generalidad del significado del verso. Seguiremos con más en la siguiente lección de este fascinante curso. Hasta la próxima.